Bienvenidos a Mercadeo con Voz. El mercadeo de hoy al alcance de todos, fácil, sencillo, sin complicaciones. El mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Raúl López, consultor empresarial y escritor, y vamos a hablar de su último libro, El Enigma del Líder, y de todas las características de los líderes hoy en día. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Una de las personas que yo más admiro en el mercadeo y que para mí es un honor poder compartir este set con ustedes y con este personaje de esta talla, que los conocen saben que tener a Raúl López aquí conmigo es de las cosas más maravillosas que le puede pasar a uno en la vida. Para mí, Raúl, de verdad, y te lo dije, es un honor tenerte aquí y es una felicidad muy grande porque de los tesos en mercadeo acá en Antioquia es Raúl López. Si hay un referente, es él. Gracias, Raúl, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por invitarme y a Nuhotel, este gran hotel, por la acogida que nos da. Es que este hotel es espectacular. Aquí nosotros es nuestra casa y vivimos felices, pues de aquí no nos dejamos sacar. No te dejes sacar, estoy encantado del sitio y de la amabilidad de la gente. Bueno, Raúl, vamos a hablar del Enigma del Líder, que es tu libro, que lo escribiste y que es una fascinante historia, pero vamos a entrar primero, antes de entrar al libro, vamos a entrar en ese contexto del líder. ¿Qué es un líder? Un líder es toda aquella persona que tenga un claro propósito en la vida, tan claro que logra que otros lo sigan. Eso es un líder. Ahora, si ese liderazgo lo complementa con valores a profundidad, con un sentido de hacer bien a la comunidad, de lograr el bien común, ese es el auténtico líder. Quizás desde la misma etimología de la palabra podemos llegar concretamente a ilustrar esto. En la Edad Media, cuando los viajeros iban de país en país en sus carruajes tirados por caballos, cuando llegaban a la frontera de un país tenían que contratar a alguien que los guiara, que conociera, que tuviera la intención y el propósito de llevarlos a buen destino. Tenían que contratar a alguien conocedor de ese país, a alguien de ese país para que los llevara. En Inglaterra, a ese que nosotros llamamos aquí el vaquiano, que es el que conoce el territorio, lo llamaban el líder. El líder. Porque con toda seguridad, con conocimiento y con objetivo claro, guiaba hacia el buen camino. Ese es un líder. Ese es un líder. El que nos lleve hacia buen camino. Exactamente. ¿Un líder se puede hacer o nace? Me encanta esa pregunta porque voy a contestar casi con respuesta de reina. Las dos. Las dos. Nace y se hace. Definitivamente hay aspectos de la vida personal de un individuo desde la misma niñez, una frase, un estímulo, algo que pasó en él que lo convierte en esa persona que tiene la capacidad para guiar, para conducir, para ayudar a los demás. Se nace. Pero cuando alguien identifica que tiene esas virtudes, tiene que comprometerse con esas virtudes, le tienen que gustar esas virtudes y tiene que aprender de ellas, pero formarse un pensamiento claro, definido y profundo de qué esperan de él, qué esperan los demás de él, pensar en los demás. Y en la medida que él se identifique con eso, que le guste lo que hace y que sepa de lo que hace, el liderazgo viene por añadidura y logrará su fin, su cometido, su propósito, que es la esencia. Raúl, pues tú como consultor empresarial sí que conoces de líderes y acá te ha tocado mucho.
y esta región, Antioquia, pues se ha caracterizado por ese liderazgo, pero aún se conserva, aún tenemos ese impulso para decir, es que Antioquia sigue siendo líder y el empresariado antioqueño sigue siendo líder. No me gusta cuando me hacen una pregunta tan inteligente decir qué buena pregunta, porque casi que es un lugar común. No te digo qué buena pregunta, sino que te digo gracias por esa pregunta, porque me da la oportunidad de complementar y de profundizar lo que a mi modo de ver es el auténtico liderazgo. Mira, un poco pensando en ese libro, cuento que tengo, o desde hace muchos años me hice un propósito que lo llamé el 30-18. A lo largo de 18 años reuní 30 libretas de apuntes donde escribí los comportamientos de líderes destacados que conocí, que tuve la oportunidad de estar con ellos, o porque fueron mis jefes, o porque fueron mis pares en el trabajo, o porque de alguna forma mis clientes tuve que ver con ellos. En esos apuntes, en esos 30 libretas de apuntes, 30-18, en 18 años, logré recopilar todo eso y sus vivencias, su estilo, los consejos, su modo de ser. Definitivamente con la época, con las circunstancias, con las innovaciones, con la novedad, viene el cambio, y si no hay cambio no habría actividad. Los líderes de hace 18 años, de hace 30 años, de más atrás, tenían sus características muy especiales, sus comportamientos muy especiales, sus modos muy especiales, cimentados en lo que era la sociedad de esa época. Hoy los líderes son diferentes. No me atrevo a calificar si aquellos o estos son mejores. Seguramente, sencillamente ha habido una extraordinaria evolución y siguen apareciendo líderes fantásticos como los que tuvimos en el pasado. Tal vez te respondería diciendo, cada cual en su momento, en su época, y todo dependiendo de todo. Ay, qué cosa tan difícil. Me dejaste ahí, pero pues con más inquietudes. Todo dependiendo de todo. Pero vamos a resolver esas inquietudes después de este corte. Muy bien. Raúl, en ese 30-18, pues casi que tuviste un promedio de 2 libretas por año. Sí, así es. Y ahí conociste pues 30 líderes de los que sacaste muchísimas cosas. Sí. Y de donde sale ese todo de todo. Sí, así es. La vida me dio ese regalo, esa oportunidad de conocer, de interactuar, de recibir enseñanzas de muchos de los grandes líderes de aquella época. Tuve la gran fortuna de trabajar mucho tiempo al lado del doctor Fabio Rico Calle, el creador en lo que hoy es Nutresa y que nos tiene con tanta... El GEA, nuestro GEA, sí. La famosa imbricación ideada totalmente por él, y que es toda una temática en el mundo del liderazgo y de la economía internacional. Mucho se ha escrito sobre eso. Un gran hombre a quien mucho le aprendí, y líderes como Nicanor Restrepo, con quien tuve también la oportunidad de interactuar, Adolfo Arango, John Gómez Restrepo. No quisiera seguir mencionando nombres para no incurrir en la omisión. Fueron tantos, nacionales como algunos CEOs internacionales, porque tuve la oportunidad de trabajar también en una multinacional donde conocí a muchos de grandes CEOs. Fueron los que mucho me enseñaron, y el compendio que trato de dejar en este libro. Ajá. Pero sabes una cosa bien curiosa y te va a llamar la atención. A muchos de los que más le aprendí fue aquellos que nunca fueron capaces
de dejar de ser jefes. Se sintieron siempre jefes. Y no líderes. Nunca llegaron a ser líderes. Les aprendí tanto porque ellos me enseñaron lo que no debo hacer. Y también queda consignado ahí en el libro con el castigo que recibe al menos uno de los protagonistas de esa parábola por no haber aprendido a ser líder. Raúl, ya que nos dices que es una parábola, ¿por qué decidiste escribir un libro en parábola? Bien, sabes, los animales nos dan tantas enseñanzas. Hay tanto comportamiento sugerido cuando uno observa el de los animales. La forma como hacen las cosas, cómo se unen en equipo, cómo se protegen los unos a los otros, cómo se comunican, cómo se dan a la comunidad, al bien común entre ellos. Es tan importante que dije, por aquí nos va a salir una lección. La vida me regaló cosas así como me quitó otras, lo que nos pasa a todos los seres humanos. Pero la vida me regaló la capacidad de narrar historias. El storytellers de los gringos, yo creo que yo lo tuve mucho antes. Muchos de mis alumnos en la universidad me recuerdan por mis historias. Algunos me saludan con el nombre de algunas de mis historias que siempre dejaban moralejas. Así que vi que contando historias y contando historias de animales podía tener una mejor didáctica para dejar este legado de lo que conocí, de lo que viví, de lo que me enseñaron, entregárselo a otros. Ese fue el propósito inicial. ¿Por qué con animales? Primero, por eso que te dije, y segundo, porque no quise mencionar nombres. Y en el libro hay muchos animales que tienen excelente comportamiento, que tienen virtuosismo en lo que hacen, pero también hay malévolos. Y dije, evitémonos problemas mencionando nombres y que le echen la culpa a los animalitos. Es una parábola muy propia, realmente sí. Así es. Es muy buena y se eliminan muchos problemas. Totalmente. Yo creo que no va a venir la nutria a demandarme o el lobo rojo no van a venir a demandarte, pues, y muchos se van a sentir identificados. Identificados con toda seguridad, y se narra la actuación de cada uno de ellos en la parábola, y luego viene la moraleja de lo que bien hicieron, de cómo contribuyeron o aquello que les quedó faltando. Bueno, uno siempre tiene al león como el rey de la selva, entonces pues en esa asociación es como el rey del liderazgo. Sí. ¿Qué le aprendemos al león? Bueno, en este libro, el león, el rey de la selva, se llama Didida. Didida, sí. Didida se ve enfrentado a un problema muy grave. En la selva, un buen día, sucede algo inusitado, un ruido tenaz amenaza a todos. La selva, habitada solo por animales, virgen a los pies del ser humano, es aparentemente invadida por alguien que se va a apoderar de ellos, que les va a hacer daño. Ese ruido es la presencia de lo inesperado, de lo grave, de la crisis, del caos. Pero no saben ni de dónde proviene, ni qué es, ni a qué obedece. Didida, el león, que también siente pánico. Y cuando hay pánico, cuando hay miedo, hay parálisis. Se paralizan, hay que despojarse de ese miedo. Y Didida es consciente de eso. Ordena que todos se vayan a cuarentena, todos a sus madrigueras. Los animales son muy de cuarentena. Sí. Cuando advierten el peligro, incluso cuando advierten enfermedades, se van a cuarentena. Hay estudios muy lindos de las abejas, por ejemplo, en ese sentido. Se van a cuarentena por orden de Didida. Didida dice, tengo que resolver el problema. Y lo resuelve primero conformando un equipo.
y conforma un equipo de especialistas en cada cosa de acuerdo a su comportamiento y a sus capacidades. Un equipo de 5 integrantes y de 2 consultores. La nutria es la ingeniera de los animales. Los diques que construyen las nutrias son envidia del mejor de los ingenieros. El sistema como construyen las nutrias, los diques, es aplicado en un país como Holanda para robarle tierra al mar y tener cada vez más territorio. Son las matemáticas, las nutrias, y son precisas, exactas, calculadoras. No utilizan, digámoslo así, adjetivos, sino todo cuantificado. Ingenieros, los maravillosos ingenieros. Quise nombrar a la nutria porque aunque los castores hacen lo mismo, dije, yo voy a tener equidad de género en mi libro. Entonces empecé con una dama, con la nutria. Con la nutria. Raúl, sí. Vamos a un corte, ya regresamos, porque esto se nos está poniendo muy interesante y nos coge el tiempo para cumplir nuestros compromisos. Muy bien. Bueno, Raúl, esto se nos va volando y este tema se está poniendo tan rico y en este tema hay tantas cosas en el enigma del líder. Estos personajes, pues digamos el rey de la selva, la nutria es un ingeniero, pero también tiene su lado negativo. Todos tenemos lados negativos. Toda virtud tiene su sombra. Y hay virtudes excelentes en estos líderes, en la gente en general, en los profesionales, en todos los seres humanos. Virtudes excelentes, pero hay virtudes que tienen su bipolaridad, el lado opuesto donde aparece la sombra. Y la gran importancia para ser un auténtico líder, un dirigente empresarial, es conocerse a sí mismo. Es decir, esta es mi virtud, la aprovecho, la entrego, la doy para la comunidad, para el bien común, para generar riqueza, para crear valor. Pero sé que con esta gran virtud, por ejemplo, una gran virtud del león y de los estilo león, que hay muchos ejecutivos y muchos grandes líderes estilo león, la gran virtud de la seguridad en sí mismo. Pero la seguridad en sí mismo tiene una sombra catastrófica, que es la arrogancia. Y la arrogancia lleva al fracaso. Quien se conoce, utiliza la seguridad en sí mismo, pero está prevenido frente a esa posibilidad de arrogancia que siempre tendrá. A que la arrogancia se vea opacada con la humildad para que pueda resaltar todo. Esa es la principal virtud del líder. Mientras más humildad haya, más grande es el líder. Qué bonito eso. Bueno, Raúl, aquí encontramos, digamos, yo le veo como a los animales como mucha lógica con sus cosas, pero por ejemplo, aquí tengo la combinación de el pato y la abeja en la planeación. Y uno tiene como el pato como en planeación. Pues la abeja sí, pues es la reina de la planeación, pero el pato, ¿por qué? Bueno, resultan varias cosas. Primero, sí, tienes razón, y ni hablemos de la abeja porque todos sabemos la laboriosidad, estilo, cómo lo planifica, y entonces como el tiempo es breve, esta cámara como que me acosa, ya damos por entendido totalmente lo de la abeja. Sí. ¿Por qué el pato? El pato es quien recibe esa planeación excelente de la abeja y el pato es el motivador por excelencia. Los patos que viven en Canadá, cuando les llega el fuerte invierno, emprenden un vuelo a altura de crucero de más de 17,000 pies de altura. Increíble. Y se vienen volando al sur a pasar vacaciones en nuestro Caribe, mientras allá pasa el invierno. Y lo hacen volando, poniéndose de acuerdo todos, la forma como establecen la formación
aerodinámica. Para poder... y los patos se van motivando los unos a los otros para que se siga la planeación que entre ellos hicieron, pero para que quien va poniendo el pecho a la brisa esté motivado, le digan, estás logrando, y entonces durante el vuelo los patos están haciendo todo el tiempo, guau, 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 que son ánimos a los que van adelante. Pero cuando pasa el tiempo, hay un líder que da la orden de que el que va poniéndole el pecho a la brisa se baje, queda de último y es sustituido, y ya ese viento interior caliente que hacen todos los patos al vuelo, los demás, se lleva por inercia al pato que venía de primero, y entonces ya se va descansando. Dio de sí, dio de su trabajo, y ahora se convierte en un motivador para todos los demás. Sí. Raúl lo sorprende a uno, y es que qué sabiduría, qué cosa tan rica poder compartir este tema, Raúl. De verdad que estoy fascinada. Pero aquí me entra otra inquietud con el búho. El búho es absolutamente necesario. Líder te pido. Tan silencioso. Nunca trabajes si no tienes un búho al lado. El búho es el abogado. El búho es aquel personaje al interior de una organización o en el interior de una organización que te dice, eso no se puede hacer. Eso va contra las leyes. Si hacemos eso, nos sometemos a este y a este castigo. Eso no se puede hacer porque va casi contra los valores. Casi que una voz de la conciencia. Es una voz de conciencia. El búho es el que dice por qué no se deben hacer las cosas, porque él es conocedor de la ley. Es silencioso, es callado, es inteligente. Es el estudioso, el intelectual, que es absolutamente necesario. Líder, no trabajes nunca sin un búho al lado. Sí, señor. Bueno, y aquí me sale otro, que es el camaleón. Ese sí tiene que ser muy malo. No. Tiene sus, no desde luego tiene sus sombras, pero mira, el camaleón es el símbolo de la naturaleza. Está distinguido con el color verde. Es el símbolo de la naturaleza. Es el creativo. Es el que aporta innovación. Con la información de la nutria, el lobo, que es muy sagaz, elabora la estrategia. Da muchas estrategias y muchas oportunidades de estrategia. El búho frena, dice, esta no se puede hacer, esta no se puede hacer. Y de 7 estrategias que se plantean en el libro posibles, al búho le pasan solo 3, elimina 4. Y esas 4 las toma el camaleón, y el camaleón es algo así como el publicista, el comunicador, el que pone bonitas las cosas, el que informa, el que cuenta. ¿Qué problema tan grande tienen los líderes y las empresas en la comunicación? No hay buena comunicación interna. El camaleón es el que comunica, el que está seguro de que esa comunicación llegó, que le hace feedback para estar seguro de que todos recibieron esa información y que todos vamos a marchar en orden. Sí, como todos, tiene sombras el camaleón, peligrosas, porque puede ser doble o puede ser falso, peligroso. Pero cuando se conoce bien y actúa bien, es el publicista. Y si no le hacemos publicidad y si no le hacemos comunicación al proyecto bien, y que le llegue a todos y que los motive a todos para que el pato tome esa motivación, no hay obra de líder. Raúl, yo quedo fascinada con este tema, y este tiempo tan cortico es como un castigo, porque contigo necesitamos por ahí 10 programas para poder profundizar en esto, pero vea, yo quedo antojadísima de leerlo y me lo voy a devorar. Pero todos nuestros oyentes y seguidores van a quedar igual de antojados que yo. Entonces, ¿dónde pueden conseguir el libro? Estamos en este magnífico hotel, en el centro comercial El Tesoro. Salgo del hotel, camino un poquitico y me encuentro la Librería Nacional. Ajá. En la Librería Nacional, en las 63 tiendas que tiene la Librería Nacional a nivel país, está en la Panamericana y está en internet. Lo vas a encontrar en Más Lector. Una empresa de unos innovadores jóvenes, de unos pichoncitos de empresarios a quienes les estoy ayudando y les estoy entregando mi distribución
por esa vía. Qué bueno. En esas Raúl, temporadas. y tus redes sociales, porque también con seguridad vamos a querer estar aprendiendo y estar todo al tanto de todas tus actualizaciones en mercadeo y en temas de liderazgo y Mi de página precio. web donde estoy nutriendo, al final del libro hay un código QR que dirige a mi página, Raúl López Consultor. Ahí estoy nutriendo muchos artículos de liderazgo, comentarios sobre el libro, en fin. En LinkedIn, Raúl F. López F. LinkedIn. En Instagram, El Enigma del Líder, el nombre del libro. Y en Facebook, Raúl Francisco López Fernández. Bueno, tenemos ya ahí todas las direcciones de Raúl porque todos quedamos completamente fascinados con él y con todos esos temas. Estamos en Novotel y agradecemos esta hospitalidad para originar este programa y cómo lo disfrutamos. Esta es nuestra casa, la Casa de Mercadeo con Voz, para compartir con ustedes. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver en nuestros canales en Facebook, en YouTube y en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.